Buenos días, qué bendición poder estar aquí en la casa del Señor. Es lo que dice Fina, desde aquí cuando ves la iglesia llena es una alegría. El Señor nos ha traído hasta aquí para adorarlo y eso nos da mucha alegría. Los niños están pasando también a sus clases, que van a recibir también la palabra del Señor adecuado a su edad, con un lenguaje más para su edad. Recordar también que los miércoles, aunque no aparezca aquí, a las 12 del mediodía, cuando el pastor viene también para quien quiera hablar con él, consejería pastoral y todo esto, hay algunas personas que van a la glorieta a hablar con la gente, a hablar de Cristo, a presentarles la buena noticia de salvación. Si Dios pone eso en tu corazón y tienes tiempo, los miércoles a las 12 del mediodía estamos en la glorieta. ¿Vale? Estaré yo, si Dios quiere, y va a haber otros hermanos también. Bueno, podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Los versículos del 1 al 8. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis viene Éxodo. Y la mitad del libro, este libro tiene 40 capítulos, pues casi ya en la mitad, el capítulo 19, empieza en el versículo 1 diciendo así: Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto del Sinaí acamparon allí, frente al monte. Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Si ahora prestáis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel. Entonces regresó a Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas las palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, es estar ante tu presencia y escuchar tu palabra. Te pedimos ayuda, Señor, para entenderla, para ponerla en práctica, para dar testimonio de ti al mundo, para decir que solo tú eres Dios, único Dios vivo y verdadero. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos domingos estamos con distintas partes de la Biblia. Vemos que el pastor Jaime nos está hablando sobre el libro de Daniel y nos invita a ser personas con convicción. Los ejemplos los tenemos en los personajes de ese libro. David Aguilar nos está hablando del libro de Santiago. Este libro nos invita a practicar la verdad, es lo último que vimos, o también a crecer en madurez espiritual. Y hemos intentado, por lo menos yo he estado hablando con David, a ver si podemos hacer un hilo conductor, pero todavía no tenemos una cosa que una todo eso. Así que creo que todos somos privilegiados por ver distintas partes de la Biblia. Yo sigo todavía con el Éxodo. Nos acordamos que en los primeros 12 capítulos veíamos al Dios que liberta. Nos acordamos, ¿verdad?, de aquella historia de Israel como esclavo en la tierra de Egipto. Y lo estaban pasando muy mal, pero Dios los liberó. Fueron aquellas plagas. Fue aquella Pascua tan eficaz que no solamente consiguió liberarlos de la esclavitud, sino también hacer un pueblo para Dios, redimirlos, comprarlos. Y fue a costa de la sangre de los corderos.
cómo aquello tenía tanto que ver con lo que ocurre en el Nuevo Testamento, que es lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero también estuvimos viendo que no solamente Dios es un Dios que libera, sino también es un Dios que acompaña, porque desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18 veíamos cómo Israel ya iba camino a aquella tierra prometida y tiene que atravesar por un desierto, por dificultades, por falta de agua, por falta de pan, y Dios siempre estaba ahí. Dios siempre acompañaba. Vemos que en el Nuevo Testamento ocurre igual. Dios siempre guía, Dios siempre acompaña a su pueblo, a sus hijos. Y ahora llegamos aquí al capítulo 19, donde dice en estos primeros versículos: los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. ¿Nos acordamos cuál era la promesa de Dios? Esa promesa ya se le había dado antes a Abraham, hacía casi 500 años, unos 400 años antes más o menos. ¿Nos acordamos? Y era que Dios les iba a dar una tierra prometida, una tierra muy espaciosa, donde cabían todos. Dice la Biblia que aquí había unos 600.000 personas, o un poco más, porque también en estos registros no se contaban mujeres y niños. Y además decía que era una tierra que fluye leche y miel, es decir, no solamente tiene mucho espacio para todos, sino que además hay recursos para todos. Esa era la bendición que Dios había prometido a Abraham, que Dios había prometido a Moisés. Dios había prometido al pueblo de Israel la tierra prometida. Capítulo 19, y nos encontramos en el desierto de Sinaí. Nada que ver con la tierra prometida. Además, si lo vemos en el mapa, la tierra prometida estaba así en el norte y el desierto de Sinaí estaba un poquito más para abajo, muy lejos. No tiene nada que ver. ¿Por qué Dios los había traído hasta ahí? ¿No les había prometido una tierra amplia, llena de recursos? Y es que desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el final del libro del Éxodo, capítulo 40, desde el 19 hasta el 40, vamos a ver todo el tiempo al pueblo de Israel en el Sinaí, porque es muy importante este lugar para que conozcamos a Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios ahí, en el monte Sinaí? Dios iba a dar la ley. Dios iba a dar su ley. Porque no solamente encontramos en el Éxodo a un Dios que libera, a un Dios que acompaña, sino a un Dios que se relaciona con su pueblo, se relaciona con cada uno de sus hijos, se relaciona contigo, se relaciona también conmigo, y esa es su intención. Y solo para que tengamos una idea de lo que ocurre desde el 19 hasta el 40, desde el capítulo 19 hasta el 40, quiero daros un esquema. Si tenéis ahí para apuntar, vale la pena, porque estos capítulos tienen leyes, tienen algunas nociones de arquitectura, de moda, de cómo hacer las vestiduras de los sacerdotes, de cómo construir el tabernáculo. Y esto nos puede cansar, nos puede distraer, y un poco para que tengamos una idea de cómo este autor del Éxodo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace. Bien, desde el capítulo 19 hasta el 40 están en el Sinaí. Se moverán de ahí, ya lo veremos en números, pero están en Sinaí. Y desde en ese tramo hay 7 ascensos al monte Sinaí. Moisés sube 7 veces allí. Bien, es una manera de esquematizar estos capítulos. Las 3 primeras veces que sube Moisés al monte Sinaí es, digamos, como una preparación, podemos decir, 3 primeros ascensos, preparación, introducción. Esos 3 primeros ascensos están aquí en el capítulo 19. ¿Bien? El 4.º ascenso, lo vamos a ver en el capítulo 20 al final, tiene que ver con la dirección que Dios quería dar. ¿A qué me refiero? Bueno, el pueblo veía que Dios
se manifestaba de una manera terrible, como un volcán. Nos acordamos ahora del volcán de La Palma, ¿verdad? Les daba miedo. Y ellos dijeron, no, por favor, que hable Moisés por nosotros. Así que Dios dirige, orienta, para que Él hablará a través de Moisés. Moisés actúa ahí como un mediador. 3 primeros ascensos, preparación. 4º ascenso, dirección. 5º ascenso, lo vamos a ver en principio del capítulo 20 y después los capítulos del 21 al 24. Ahí se da la ley. Pero también de los capítulos 25 al 31, que ahí se explica cómo hacer el tabernáculo y cómo hacer los vestidos de los sacerdotes. Esta es la parte de la alabanza. Porque Dios no solamente había dado una ley para que vivamos de una manera con un código de esto no lo puedes hacer, esto sí, ahora aquí no, tienes que moverte de esta manera, no puedes hacer esto otro. No. La ley que Dios daba era perfecta, como dice el Salmo 19, agradable. Y tenía la intención de que nosotros estuviéramos continuamente adorando a Dios. O mejor dicho, que ellos tuvieran esa actitud de alabanza. Por eso se construye el tabernáculo, para que ellos entiendan que Dios no viene a dar unas leyes como un autoritario, sino que quiere tener una relación. Dios no viene a traer una religión, viene a traer una relación, una amistad con el pueblo de Israel. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Ahora, el pueblo de Israel todavía no entendía muy bien esto y cometió un grave pecado. Construyó un becerro y dijo que eso era Dios, y en vez de adorar al único y verdadero Dios, adoró a un becerro. Y Dios se enfadó, los castigó, por supuesto, pero Moisés fue a interceder por el pueblo. 6º ascenso, la intercesión. Lo vemos en los capítulos 32 al 34. ¿Bien? Moisés se ofrece para interceder por el pueblo e incluso Dios le dice, bueno, mira, voy a eliminar este pueblo y de ti haré una gran nación. Y él dice, no. Antes que yo muera, pero por favor, ten compasión de este pueblo. Moisés intercede. Y el último ascenso son los capítulos 35 al 40 de Éxodo. En estos 5 capítulos nos vamos a quedar así como, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Se vuelve a repetir otra vez los capítulos 25 al 31, otra vez el tabernáculo y las vestiduras de los sacerdotes. ¿Por qué lo repite? Porque aunque el pueblo pecó, Dios restaura y vuelve a darles la ley. Vuelve a querer ofrecer una relación con Él. Bueno, hoy solamente veremos, con la ayuda de Dios, el primer ascenso. ¿Bien? Capítulo 19, versículos del 1 al 8. Es el primer ascenso. ¿Bien? En el versículo 3, Moisés subió a encontrarse con Dios. ¿Cómo tenía tanta valentía Moisés? Ahí Dios no llamó a Moisés. Moisés sube a encontrarse con Dios. Nos acordamos, allí en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para que salve al pueblo de Israel, Moisés pone muchas pegas. Ay, yo no sé hablar, ay, ¿por qué tengo que ser yo? Y Dios dice, te daré una señal. Me encontraré en este monte, en el monte Sinaí contigo, cuando te haya sacado. Y se cumplió, porque Dios cumple lo que promete. Dios sacó al pueblo de Israel y se encuentra con él. Y Moisés, sabiendo que Dios había cumplido su palabra, sube al monte a encontrarse con él. Y allí, dice, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Atentos. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Si ahora prestáis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel. En este primer ascenso vamos a ver 3 cosas que se van a repetir en toda la Biblia, y es muy importante cuando quieres conocer a Dios.
estos tres aspectos. Primero, lo que Dios hizo. Segundo, lo que Dios promete. Y tercero, lo que Dios pide. Repito, lo que Dios hizo, lo que Dios promete y lo que Dios pide. ¿Qué es lo que hizo Dios? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Vemos como en esta parte todos los verbos están en pasado. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Cuando dice hice con los egipcios, es muy cortito para todo lo que ocurrió de verdad. Parece que es una frase muy simple, pero en realidad Dios había demostrado que es el Señor, que es el único Dios, no solamente de Egipto, sino también del pueblo de Israel. No solamente de Egipto y de Israel, sino también de todo el mundo. En el versículo 5 dice, porque mía es toda la tierra. Con lo que Dios hizo a Egipto, demostró que Él es el Señor. Pero también demostró que en Él solamente hay victoria. ¿Nos acordamos? Egipto, superpotencia militar, política, social, invencible. No. Invencible no. Dios sí es invencible. Él no solamente es el Señor, sino también Él es el victorioso. Pero además, cuando dice lo que hice con los egipcios, además de demostrar su soberanía, además de demostrar su victoria, demuestra también su elección. Porque Dios escogió al pueblo de Israel. Dios eligió a los hijos de Israel. ¿Por qué los elige? Si nos vamos a Deuteronomio, en el capítulo 7, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, un poquito más para adelante, en el capítulo 7, en los versículos 7 y 8 dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Nos creemos que Dios escogió al pueblo de Israel porque ellos eran los mejores? ¿Porque ellos eran los más listos? ¿Porque era un gran país? ¿Qué va? Eran insignificantes, eran muy poquitos. Pero podemos a veces pensar que Dios solamente escoge a los insignificantes, a los pobres, a aquellos tan vulnerables. Claro que Dios ama a todos, pero ¿por qué realmente escoge a estas personas? Versículo 8, sino porque el Señor os amó. Dios ama porque ama. No hay más explicación. Dios ama porque ama. ¿Por qué quiere tener una relación contigo? Porque te ama. ¿Por qué quiere tener una relación conmigo? Porque me ama. Ya, pero yo no merezco, pero Él te ama. Él nos ama, Él amaba al pueblo de Israel. Nos damos cuenta que en lo que Dios hizo, vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Aquí no hay ningún condicionante. Dios no hizo eso porque Israel fuera muy numeroso, no. Dios no hizo eso porque, hombre, hay que atender los pobrecitos, porque los amó. Y además dice que os tomé sobre alas de águila, los estuvo protegiendo cuando se encontraban en el Mar Rojo y venía el ejército de Egipto por detrás. ¿Cómo iban a atravesar el Mar Rojo? Sí, es verdad que la Biblia cuenta que Dios abre el Mar Rojo, pero la figura esta es muy bella. Es como si Dios, como un águila, los hubiera tomado y volando los hubiera llevado hacia la otra orilla. Os tomé sobre alas de águila. Dios ahí está demostrando que era más fuerte y más capaz que cualquier problema que pudiese tener el pueblo de Israel. Y dice, y os he traído a mí. Y ese es el propósito de Dios. Él quiere tener una relación, quería tener una relación con el pueblo de Israel. Y hoy sigue queriendo tener una relación con toda la humanidad. No hay condiciones sobre lo que Dios hizo. Lo hizo
porque quiso y porque nos amó, porque amó al pueblo de Israel. Eso no dependía de nada. Él lo hace sin esperar nada a cambio. Así es el amor de Dios, incondicional. Ahora, Dios hizo, y eso parte de Dios, no depende de nosotros, es algo que sale de Él, porque Él es así. Él también promete. Está lo que Dios hace y lo que Dios promete. Dice aquí, en el versículo 5, en la segunda parte, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios promete al pueblo de Israel que sería su especial tesoro, otra figura preciosa. Los reyes tenían tesoros, poseían muchísimas cosas, pero siempre había una parte especial que la guardaban, vamos a decir así, esto no está en venta, su especial tesoro. El pueblo de Israel iba a ser, Dios prometió, su especial tesoro. Iba a ser importante para Dios, un tesoro privado, digamos como la joya de la corona. Dios lo protegió, le dio provisiones, y ahí tenemos cómo eran su especial tesoro. Ahora, también dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. El reino de sacerdotes tiene que ver con la imagen o la idea del sacerdocio en esta época. En los estudios bíblicos de los martes, hace un tiempo, el pastor Jaime ha estado hablando sobre este tema, sobre el sacerdocio en la palabra de Dios. Aquí entendemos que el sacerdocio es la idea de poder acceder libremente a la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? A ver, Dios es santo, perfecto. Nosotros que somos imperfectos, si vamos a Él, contaminamos su perfección. No podemos acceder a Él. No podemos. Algo tiene que hacer Dios para que podamos acceder a Él. Él quiere que vayamos a Él, pero nosotros no podemos ir así. Así que cuando Dios dice que seremos un reino de sacerdotes, está prometiendo un acceso a su presencia. Cuando ocurrió lo del becerro de oro, fallaron. ¿Y qué ocurrió? Pues ya no iban a ser el reino de sacerdotes, el pueblo de Israel. Dios escogió entonces solamente a una tribu, a la tribu de Leví, para que de ahí fueran los sacerdotes. Fue ya en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús, con su muerte en la cruz, restaura esta figura. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice que con su muerte en la cruz nos ha hecho un reino de sacerdotes. Y finalmente nos dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. La palabra pueblo, o también nación, era la que se usaba para todos los pueblos, para todas las naciones, las que no creían en Dios. Es decir, Israel era un pueblo más, pero santo, nación santa. Es decir, que el pueblo de Dios es testimonio a las demás naciones, a los demás pueblos, de la santidad de Dios. Nos acordamos de lo que decía Jesucristo en Mateo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, hemos visto lo que Dios hizo y lo que Dios promete. Ahora es muy importante esto. Dios había establecido su pacto, su acuerdo a los demás, y era un acuerdo incondicional. Esto no es, bueno, te prometo que vas a ser un especial tesoro y un reino de sacerdotes, una nación santa, si haces todas estas cosas. No. Dios ya lo había hecho. Nos acordamos, está en pasado, Dios lo hizo, y Dios promete esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide? Volvemos otra vez al versículo 5. Dice, si ahora prestáis oído a mi voz y guardáis mi pacto. Repito, si ahora prestáis oído a mi voz y guardáis mi pacto.
un momento, es que aquí me está diciendo Dios que para que yo pertenezca a su pueblo, ¿tengo que hacer estas cosas? Esta pregunta es muy importante. Dios me está diciendo al pueblo de Israel que para pertenecer al pueblo de Dios tenían que hacer obras. Todo lo contrario. Para pertenecer al pueblo de Dios, ya lo vimos allí, tenías que estar redimido bajo la sangre del Cordero. Nos acordamos de la Pascua. ¿Cómo se consiguió ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuándo se sacrificó el Cordero? Dios compró a su pueblo con la sangre del Cordero. En nuestros días, en el Nuevo Testamento, ocurre igual. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres pertenecer a la familia de Dios? ¿Quieres formar parte del pueblo de Dios? Solamente por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado y nos permite y nos da acceso libre a la presencia de Dios. Así que lo que está diciendo Dios aquí no tiene que ver con pertenecer al pacto, sino con disfrutar de las bendiciones del pacto. ¿Qué tengo que hacer para disfrutar de esas bendiciones que Dios me da? Dice, escuchar mi voz, dar oído a mi voz y guardar mi pacto. ¿Qué quiere decir eso de oír su voz y escuchar y guardar mi pacto? Escuchar es prestar oído, lo vemos aquí. Si prestáis oído a mi voz. Qué importante. Dios pide obediencia. Obediencia a su voz. En aquella época todavía no estaba escrita toda la Biblia, todavía no había puesto los 10 mandamientos Dios en tablas de piedra ni nada de esto. Tenían que oír su voz, simplemente. Esa era la obediencia. En nuestros días es importante que oigamos otra vez su voz. Hay muchas voces en nuestros días. Dice el Nuevo Testamento, lo dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. La voz de Dios se revela en su palabra, en la Biblia. Cuando queremos disfrutar las bendiciones del pacto, de este acuerdo de Dios, qué importante es que leamos, escuchemos la Biblia. Pero además dice guardar mi pacto. Guardar quiere decir que hago mi vida en función del pacto. Mi vida la hago en función de lo que Dios me dice en su palabra. En el capítulo 20, cuando se hablan de los 10 mandamientos, íbamos a ver cómo es esa vida. Pues si en los 10 mandamientos me dice, en el 4.º mandamiento, que 6 días trabajarás y 1 lo harás de reposo, yo voy a reorganizar ahora mi agenda. Y voy a dedicarle un día al Señor. Estoy guardando su pacto. En los 10 mandamientos me dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo ahora voy a reorganizar mis bienes. Y tengo que hacer algo para cuidar también de mi familia. Reorganizamos nuestra vida en función de lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Él es prioridad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y así nos lo enseña el Nuevo Testamento. Así que con este primer ascenso vemos cómo Dios quiere tener una relación de amistad. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, sabemos que Él envió a su Hijo, a Jesús de Nazaret, a Dios Hijo. Y al igual que vemos aquí, Él demostró su soberanía, es decir, que Él es Dios, demostró su victoria en la cruz y te eligió sin condiciones. Romanos 5:8. Él nos amó aunque nosotros hubiéramos pecado. Él no esperó a que nosotros nos portásemos bien para morir en la cruz por nosotros. Nos amó tal como éramos. Pero no nos quiere dejar que sigamos siendo así. Y cuando nosotros creemos en Jesús, confiamos en este acuerdo que ha hecho Dios
En este nuevo pacto a través de su sangre, Él nos promete hacernos su especial tesoro. En este mundo, muchos te pueden decir que tú eres importante, pero siempre hay algo por detrás, siempre hay una letra pequeña. Con Dios no es así. Tú eres importante para Dios. ¿Nos acordamos de la mesa de libros, el mantel que ponía para Dios tú eres importante? ¿Te acuerdas, no, Manolo? A ver si Dios quiere ponemos otra vez la mesa de libros. Tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Dios quiere hacerte su especial tesoro. ¿No es una maravilla esto? ¿No es increíble que Dios me dé valor independientemente de quién sea, de cómo sea, de cuánto haya estudiado, de cuál sea mi color de la piel, de qué país venga, de cómo haya sido mi vida anterior? Dios quiere darme el valor y eso me lo da solamente en Jesucristo. Él quiere también protegerte. Él quiere también darte provisiones. ¿Eso quiere decir que no vas a tener problemas? No. Claro que podemos tener problemas y de hecho los tenemos. Y hay muchos creyentes en Jesucristo por todo el mundo que están sufriendo también persecución. Y aquí mismo todos, pues, de una u otra manera tenemos nuestros problemas y por eso también existe el culto de oración, ¿verdad? Y presentamos a Dios nuestros problemas. Pero Él promete acceso directo a su presencia. ¡Ah, qué bendición! Cuando estamos en problemas y podemos ir directamente al Padre. Es impresionante. Cuando presentamos nuestras pruebas, nuestras luchas y también nuestras victorias. Y es que Dios usa todo eso como instrumento para que todos vean la santidad de Dios. Cuando tú estás pasando por dificultades y vas a buscar a Dios, los demás lo ven. ¿Por qué va a buscar a Dios? ¿Qué hay de hermoso en buscar la presencia de Dios? Los demás lo ven. ¿Y qué hacen? Quieren buscar a Dios también. Así que Dios te usa para ser el instrumento de la paz y la reconciliación que necesita el mundo. Solamente creyendo que Jesús murió por ti, solamente creyendo que Jesús murió por ti, tienes acceso directo al Padre. Si no lo haces, pues seguirás siendo esclavo eternamente. Pero si ya has creído, vamos a seguir avanzando, es decir, a la obediencia. Dios nos invita a oír su voz, a leer su palabra, a meditar en ella todos los días. Vale la pena que sopesemos, es decir, comparemos lo que oímos. ¿Con qué lo comparamos? Con la palabra de Dios. Ahora más que nunca, sopesa lo que tú oyes, lo que estás oyendo hoy mismo, ahora, lo que yo estoy hablando. Compáralo con la palabra de Dios. Esa es la voz que tenemos que oír. Y guarda su palabra. Yo cuando hice esta predicación me pregunté, y te invito a reflexionar sobre ello, ¿hay algo que te impide obedecer a Dios? ¿Hay algo que le está quitando el primer lugar? Si es así, desde ya hay que reorganizar la vida y darle el primer lugar a Dios. Él quiere darte una vida de amistad, de relación con Él. Y este mundo está buscando esa paz y esa reconciliación. ¿Nos damos cuenta cuando vamos, a lo mejor el que conduce por la carretera, cuánto estrés, cuánta agresividad encontramos? Hace falta paz. ¿Nos damos cuenta cuando oímos algunos mensajes, algunos discursos contra otras personas? Hace falta reconciliación. Pero solamente puede haber paz y reconciliación cuando hay paz y reconciliación con Dios. Cuando aceptamos su acuerdo, un acuerdo que es unilateral. Dios no está negociando con nosotros, no está diciendo si tú haces esto, yo te hago esto otro. No, Dios ofrece esas condiciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo tienes que hacer eso, creer, y ya está. Y Él quiere darte esa paz y esa reconciliación y quiere darla también a este mundo. El Señor ha hablado
ha prometido y ya te ha dicho qué debes hacer. ¿Qué vas a hacer tú hoy?